Y hoy agradezco que me tome la llamada Roberto Gil Suart, chiapaneco, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Roberto, ¿cómo has estado, senador? Gusto saludarte. Gustavo, muy buenas noches, muchas gracias. Muy bien, a tus órdenes como siempre. Roberto, en primer lugar, ¿cómo dirigir los trabajos del Senado siendo panista cuando hay un parlamento muy democrático? ¿Es posible hacer esto? Por supuesto, con enorme sentido de responsabilidad y de institucionalidad. Un presidente de la mesa directiva debe desprenderse de sus posiciones partidarias, de sus intereses políticos, de sus cercanías ideológicas incluso, y actuar con total imparcialidad. El presidente de la mesa no es un jugador, es un árbitro, y como tal está obligado a generar las condiciones, a generar los consensos, a acercar las posiciones entre los diferentes. El presidente está obligado por la ley a representar la unidad dentro de la pluralidad, y en consecuencia creo que es posible, Gustavo, en el marco de nuestra pluralidad, generar este espacio de conciliación a partir de un ejercicio escrupuloso de esta función, aplicando la ley, aplicando el orden interno, aplicando las normas parlamentarias y sobre todo con enorme disposición a escuchar y a acercar posiciones. ¿Dejas la presidencia de la Comisión de Justicia, Roberto? Sí, en efecto, por ley estoy obligado a hacerlo. Es incompatible el cargo de presidente de la mesa directiva con cualquier otra responsabilidad dentro del Parlamento. Te confieso que me duele un poco porque durante 3 años dirigí esa comisión y fue altamente productiva y muy enriquecedora en lo personal. Hicimos grandes cosas desde la Comisión de Justicia, el 98% de nuestras decisiones fueron por consenso, prácticamente por unanimidad. Logramos el Código Nacional de Procedimientos Penales, logramos importantes reformas constitucionales, como por ejemplo la que permite que el Congreso de la Unión legisle en todo el país en materia de trata de adolescentes, en materia de ejecución penal, etcétera, víctimas, por ejemplo. En fin, fueron importantes avances que hicimos durante estos 3 años desde la Comisión de Justicia, y te tengo que confesar que me siento profundamente nostálgico de esa comisión, que por cierto es una de las más importantes del Senado de la República, y además es una de las más enriquecedoras, porque ahí se deciden las políticas públicas relacionadas con la aplicación de la ley, con la aplicación de la justicia, con la seguridad, con aquello que más le importa a los mexicanos, que es su seguridad, su libertad, su patrimonio. Pues enhorabuena, Roberto. Seguiremos con lupa tu actividad como jefe de los trabajos del Senado, como presidente de la mesa directiva, pero vamos a la nota de hoy. Estuviste presente en el inicio del periodo de sesiones ahí en la Cámara de los Diputados, acompañaste a la colegisladora, a los colegisladores. ¿Qué te dijo el secretario de Gobernación Osorio Chong, más allá de los discursos, cuando te saludó? ¿Qué te comentó? Bueno, no nos habíamos visto recientemente, me extendió una felicitación por el nombramiento y yo hice expresión en el sentido de que la mesa directiva del Senado actuará con responsabilidad y estará en espera de las iniciativas y planteamientos que haga el Ejecutivo Federal durante este año. Fue un breve contacto muy respetuoso, republicano, de diálogo entre poderes, entre quien además tiene a su cargo la conducción política de la administración del presidente Peña Nieto. Y eso lo he dicho en público y en privado, Gustavo. Lo importante es que en el Senado de la República haya condiciones para debatir, condiciones para dialogar, condiciones para negociar y sobre todo condiciones para decidir el bien del país, decidir las políticas públicas Sí. que van a resolver los problemas que nos afectan, los problemas de la convivencia, los inconvenientes que todos los días los mexicanos sufren en términos de acceso a bienes públicos, a servicios públicos y demás circunstancias que en la convivencia se generan. El Senado de la República es uno de los espacios fundamentales de la construcción de acuerdos. Durante 3 años he venido trabajando intensamente, tenemos 3 años frente a nosotros, inicia una nueva legislatura, tenemos enormes retos de política pública, hay agendas legislativas ya visibles donde se pueden detectar enormes Sí. coincidencias entre las fuerzas parlamentarias. Es momento de que con voluntad política nos pongamos a trabajar y a materializar esos acuerdos. Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, ¿qué opinas de que el presidente Peña Nieto no va a enviar iniciativa preferente? ¿Qué opinión le merece? Escuché del secretario de Gobernación la decisión, como lo escuchamos todos. El propio secretario de Gobernación dijo que la decisión se había tomado bajo la intención de no crear ciertas presiones al interior de las cámaras.
Hay que recordar que las iniciativas de trámite preferente que provocan es que las cámaras se centren en un asunto particular durante el primer mes o los primeros 2 meses, una vez pasada de cámara a cámara. En consecuencia, cuando se presenta una iniciativa preferente, de alguna manera la prioridad del Congreso se concreta y se concentra en esa iniciativa. En consecuencia, se desplazan otras posibles prioridades. Creo que la decisión del presidente de la República atiende a dejar que el Congreso, las dos cámaras, puedan procesar los asuntos que tienen en cartera, los asuntos que están pendientes, y esta decisión simplemente manda una señal al Congreso de que la agenda es mucho más amplia que un asunto en lo particular. ¿Coincides con Chucho Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el presidente del Congreso de la Unión, de que regrese el presidente, escuche los posicionamientos de los distintos partidos políticos, dialogue, acepte críticas? ¿Te gusta que regrese esa fórmula? Hemos discutido durante muchos años, Gustavo, los mecanismos, los formatos para que el presidente de la República rinda cuentas ante la representación nacional. Nunca nos hemos logrado poner de acuerdo, es la verdad. Hemos modificado el formato desde muy flexibles a muy rígidos, incluimos mecanismos adicionales como por ejemplo las preguntas parlamentarias. Hemos experimentado en las comparecencias de los servidores públicos, específicamente de los secretarios del despacho, y lo que debemos ya empezar a enfatizar es que una democracia plural, una democracia viva, debe tener mecanismos de rendición de cuentas permanentes y desmitificar esta idea de que solo una vez al año el presidente de la República y su gabinete rinde cuentas. La rendición de cuentas es una dinámica permanente que se debe dar en el debate, en el diálogo, en el ejercicio de instrumentos parlamentarios todos los días, porque esa es la responsabilidad del Congreso y ese es también el deber del Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar de los senadores para concluir? Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado, ¿qué podemos esperar de la glosa? Que entiendo, pues ya inició desde que entregaron este documento por escrito hace apenas unas horas desde la titularidad del Ejecutivo Federal. Un ejercicio escrupuloso, técnico, objetivo, puntual, sobre la información que el presidente exprese en el informe que acabamos de recibir. El Senado de la República se ha dignificado, se ha significado, mejor dicho, por el ejercicio escrupuloso y puntual de sus responsabilidades y obligaciones. Veremos un intenso debate en las comisiones, veremos un intenso intercambio de ideas. Y yo estoy convencido y soy optimista de que después de este ejercicio de rendición de cuentas, de revisión del informe que ha presentado el presidente de la República, habrá coincidencias, habrá acuerdos y habrá una agenda contundente, integral, para acometer políticas públicas y llegar a acuerdos. Senador Gil, gracias por tomar mi llamada. Un abrazo, enhorabuena. Al contrario, como siempre, muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo a tu producto. Un abrazo.